Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Bienvenidos todos a este espacio de encuentro semanal en donde brindamos orientación, psicoeducación frente a la enfermedad adictiva, pero sobre todas las cosas sobre la codependencia, es decir, el rol de la familia y de las personas allegadas a la persona que ha desarrollado la enfermedad adictiva. Es un espacio que busca generar en ustedes confrontación, generar en ustedes reflexión, regenerar en ustedes la motivación al cambio. Siempre estamos esperando que sea nuestro familiar el que haga todos los cambios, el que revise su comportamiento, el que recapacite sobre aquellas cosas que ha estado haciendo mal, y no nos damos cuenta que nosotros como familia también necesitamos hacer cambios. Entonces, para quienes nos ven por primera vez, bienvenidos. No se preocupen si no entienden alguna cosa, porque en nuestra página de YouTube ustedes le dan Fundación Fundar, en la pestañita que dice videos, ahí les va a abrir todos los videos que hemos publicado durante este buen tiempo ya. Porque si solamente hablan Fundación Fundar, pues les va a salir algunos videos, pero no todos. Y la idea es que ustedes puedan ver pues el consecutivo de los videos, en sus tiempos libres los escuchen, reflexionen, hagan uso de este material, lo lleven a sus terapias individuales. Cuando tienen las terapias individuales, pues puedan llevar las inquietudes o esas análisis que hayan o esos descubrimientos que hayan hecho a partir de la información que aquí les brindamos. Para quienes no están todavía vinculados con Fundar, pues sean bienvenidos. Fundar es una fundación que lleva pues más de 50 años de fundada. Nos encontramos en Bogotá, Colombia, y bueno, hay diferentes modalidades de tratamiento, ¿no? Ahí depende, pues cada caso se determina qué modalidad de tratamiento es la más indicada. Por ahora pues estamos haciendo también, incursionamos en la teleconsulta, y eso implica que podemos atender a personas de todo el país y pues de todo el mundo. Así que no duden en escribirnos, en llamarnos, en contactarnos, y para ser vinculados y pues recibir una atención profesional integral, ya que Fundar pues no solamente cuenta con psicólogos, sino con un equipo multidisciplinario para atender estos casos, ¿no? La semana pasada hablábamos acerca de cómo es el proceso de atención, o sea, si realmente una persona codependiente puede cambiar, ¿sí? ¿Cómo sería ese tratamiento? ¿Qué se esperaría en nosotros? Ya hemos hablado de cuál es la definición de codependencia, cuál es como la naturaleza de dónde surge, cuáles son esas pautas iniciales, cuáles son los roles que asumimos. Bueno, creo que hemos trabajado de muchas maneras la codependencia, y esta vez decidimos como centrarnos en qué cosas son las que debemos trabajar a la hora de recibir un proceso, ¿no? La vez pasada hablábamos que esa primera parte es como de reconocimiento del problema, de aceptación, de poderme ir desprendiendo emocionalmente de todas aquellas cargas que no me corresponden, y permitir que cada miembro de la familia asuma la responsabilidad que le toca en la resolución de estas dificultades que se nos están presentando a partir de la adicción, ¿sí? En perder también ese miedo a ser abandonado, a que nos dejen porque ya no les estamos resolviendo los problemas, en pasar de la preocupación y la victimización, la conmiseración, a las acciones puntuales o de la amenaza, porque muchas veces y por mucho tiempo estamos amenazando, pero no hacemos nada concreto. Y resulta que es importante llegar a la acción, pero no a la loca, ¿sí? No a la loca, sino estratégicamente, sabiendo por qué y cómo, y con la seguridad de por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Esa primera parte también me ayuda a darme cuenta que es importante que centre la atención y la energía en mi propia vida, y que que vaya permitiendo que la otra persona haga lo mismo, ¿sí? Con la vida de él. Porque en una gran parte la persona está centrada en sí misma, la persona que consume, pero cuando le corresponde asumir responsabilidades, pues ahí sí ya no.
ahí sí ya está el codependiente, ¿no? Como movilizar todos esos sentimientos de culpa, porque muchas veces nos responsabilizamos, nos culpamos, nos flagelamos, porque creemos que es la enfermedad adictiva que tiene nuestro familiar y es nuestra culpa, ¿no? Nos sentimos responsables de este problema y por eso nos lo echamos encima, ¿sí? Entonces la idea es poder analizar precisamente todos esos aspectos y poder ir reorientando y reorganizando esas ideas, esas creencias que tenemos, y de esta manera pues obviamente van a generarse cambios que van a ayudar a nuestro familiar positivamente. Si está en un proceso ya de recuperación, pues lo va a ayudar, porque de alguna manera vamos a hacer un trabajo en equipo, no es solamente que nuestro familiar cambie y que nosotros como profesionales le brindemos las herramientas, sino que en casa también haya un acompañamiento y seamos todos una red de apoyo para esta persona que tiene el problema. Pero si no logramos trabajar en red es bien difícil, porque ¿qué pasa? De pronto, sin darnos cuenta, generamos comportamientos que ayudan al retroceso de nuestro familiar, ¿sí? O que nos convertimos en un factor de riesgo alto para una reincidencia en nuestro familiar. Entonces todos esos factores hay que analizarlos, ¿no? La segunda, el segundo momento de la intervención en donde es importante trabajar nuestra codependencia, tiene que ver con trabajar unos problemas específicos que se tienen, o sea, trabajarme a mí puntualmente con todo aquello que corresponde ser codependiente, ¿sí? Lo primero que hacemos es, como yo les he dicho cuando hablamos de los síntomas nucleares de la codependencia, es precisamente conectarnos como con la etiología, como con la raíz de la enfermedad, ¿sí? De qué forma fue que nosotros resultamos relacionándonos con el mundo de esta manera, sobreprotectora, controladora, salvadora, ¿sí? ¿Por qué nos responsabilizamos o nos echamos cargas de los otros? ¿Por qué nos afectamos tanto por la vida del otro? ¿Por qué abandonamos nuestras propias necesidades y deseos? Realmente no permitimos, no tenemos límites, no tenemos una buena comunicación, asumimos la realidad así desproporcionadamente, ¿no? Bueno, todas las características que ya hemos ido hablando de esos síntomas nucleares de la codependencia, ¿no? Entonces revisamos nuestra propia naturaleza, ¿sí? Quizás podamos hacer una especie de identificación desde la infancia para poder identificar de dónde es que surgen estos patrones de relacionamiento, estas creencias que nos ayudan a mantener la forma de relacionarnos, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que sostiene esas creencias? Cuando uno les dice de primerazo a los familiares que deben establecer límites, que quizás tengan que cerrar la puerta, que quizás tengan que condicionar, o que deben dejar de esculcar o de controlar, las personas no entienden por qué les decimos eso, ¿sí? Y se les dificulta hacerlo, llegarlo a hacer. Quizás cuando uno no tiene el problema, pues uno dice, no, pues claro, esa es la respuesta, sí, pero cuando uno está inmerso dentro del problema y cuando uno se ha relacionado así durante muchos años, si no es toda la vida, pues es muy difícil empezar a entender por qué eso va a ayudar, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y entonces, seguramente desde la lógica yo lo puedo entender. No, claro, es que debo permitir que el otro se haga responsable de su vida, ¿sí? Desde la lógica yo lo entiendo, es que es un adulto, ya debe hacerse cargo, ¿sí? Pero dentro de nosotros hay unas creencias arraigadas, ¿sí? Hay también unos temores, ¿sí? Producto de la manera en cómo nos hemos vinculado, las relaciones que hemos tenido, el temor al abandono, al rechazo, ¿sí? A la crítica, y entonces esas cosas hacen que nosotros no logremos dar ese paso, porque es un paso que nos implica exponernos a cosas o arriesgarnos a cosas que son muy dolorosas o que no comprendemos o que no somos capaces de hacer, ¿sí? No somos capaces, no logramos dar ese paso, dudamos, ¿sí? Creemos que así no debe ser, pero ¿por qué? Además, porque es que en la codependencia tengan presente que hay, digamos, unos límites o unos puntos muy
unas líneas muy delgadas que dividen, ¿no? Entre nuestro rol como padres, en algunos casos, cuando es nuestro hijo el que consume, ¿no? Entonces dice, pero yo cómo me quito la responsabilidad como padre de cuidar, de controlar, de, ¿sí? Pero es que la codependencia va más allá de ese rol, o sea, nos tomamos muy intensamente ese pedacito, ¿sí? Entonces es bien delicado porque me dicen, no, pero pues sí, a mí me correspondía hacer eso porque yo era el papá, o sea, ¿cómo así? ¿Sí? Pero entonces resulta que sí, lo controlamos, pero además de eso, lo controlamos en exceso. Y no permitimos que asuma la responsabilidad de sus actos, no le generamos unas consecuencias, ¿sabes? No le permitimos que se generen las consecuencias negativas y que las asuma y que identifique que realmente está teniendo un problema, porque como padres creemos que nosotros debemos cuidarlos y protegerlos, y entonces ahí es donde esa delgada línea se esfuma, ¿no? Entonces pasamos a ser, sí, como padres, y si es un menor de edad sobre todo, nos corresponden unas responsabilidades, pero también hasta cierto punto, ¿no? Y de qué manera le vamos a permitir al adolescente o al joven que asuma esas responsabilidades, ¿no? Bueno, eso como un pequeño ejemplo, porque hay muchos más. Bueno, entonces es como reconocer, es identificar nuestras raíces, ¿no? Como de dónde surgieron esas características, esa forma de relacionarme particular, de dónde nacen esas creencias, de dónde nacen esos sentimientos, ¿sí? Si venimos de una familia también que tuvo un padre alcohólico, una madre alcohólica o drogadicta, ¿sí? Qué fue lo que vimos, qué fue lo que hizo mi mamá, qué fue lo que hizo mi papá, qué me correspondió, si me tocó solo en el mundo, qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces es a poder entender la raíz de nuestras vidas, o sea, al ir a la raíz de nuestras vidas entendemos la raíz de la enfermedad, o sea, cómo se configuran desde el inicio de nuestras vidas esos patrones de relacionamiento, ¿no? Además de eso, es importante, además de analizar nuestra propia historia de vida, que es la que sustenta muchas de las creencias mantenedoras del problema, hay que resolver, digamos, trabajar en otros aspectos, ¿sí? Digamos que es importante resolver los duelos. Hay duelos de todas clases, no solamente cuando se nos muere un familiar, ¿sí? O una persona querida. Hay diferentes pérdidas a lo largo de nuestras vidas que se nos ha dificultado afrontar, ¿sí? Y todas estas pérdidas, todos estos sentimientos asociados a la pérdida, hay que trabajarlos, ¿sí? Hay que trabajarlos porque precisamente en esos sentimientos o en esos duelos no resueltos, en esos duelos mantenidos, se sustentan muchas de nuestras raíces de codependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces si ya hemos experimentado el abandono, porque tuvimos una ruptura de pareja, tal vez a temprana edad, y entonces no hemos elaborado esa pérdida, o la elaboración que hicimos es que no fuimos suficientes, que no hicimos lo suficiente, que deberíamos haberlo cuidado más, que deberíamos haber dado mucho más, que no éramos dignas de ser queridas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que va a quedar ahí. Ya tenemos dentro de nosotros una herida de abandono, ¿no? Una señal de que tenemos que dar lo máximo, cuidar y proteger esto para que no se me pierda, y me tengo que aguantar todo para que no se me vaya, porque perder a alguien es muy doloroso, ¿no? Entonces, pero además de eso, los duelos de todo tipo, ¿no? A veces hemos perdido nuestra familia, a veces hemos perdido nuestra salud, algún órgano físico, algún miembro, a veces hemos perdido el trabajo, una posición económica, una relación de pareja. Bueno, ¿cuántos duelos tenemos ahí pendientes por hacer, no elaborados correctamente? Y eso se asocia, esos sentimientos se asocian a la codependencia, ¿no? Otro de los temas que es importante trabajar dentro de la terapia o dentro de nuestro propio proceso personal
es esa transición del rol. Cuando identificamos cuáles son los roles que asumimos como codependientes, ¿sí? Si somos las víctimas, los salvadores o fluctuamos entre esos diferentes roles, ¿no? El niño que siempre necesita cuidado y protección, o la que tiene que estar en control todo el tiempo para que nada se le salga como de sus manos, ¿sí? Para que no venga la incertidumbre a rondar. Necesitamos entender el sentido de esos roles que hemos mantenido durante tanto tiempo, ¿sí? No es solamente entender que, sí, el rol de víctima es el que dice, ay, mire, yo tanto que lo cuido, yo doy lo mejor de mí, yo soy la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor novia, la mejor hija, y todo lo que hago por él, le he pagado las deudas, lo he rescatado, y mire cómo me paga. ¿Sí? No es solamente entender qué significa ese rol, ¿sí? Es también permitirse darse el cambio, asumir nuevos roles dentro de la relación, ¿sí? Y para eso se requiere un acompañamiento, es decir, cómo yo traslado, o sea, cómo yo hago un cambio de los roles, o sea, cómo ya paso de víctima a ser o de la víctima o la controladora, de la salvadora, a una persona que logra tener relaciones en interdependencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir en interdependencia? Quiere decir que reconozco que hay cosas en las que debo hacer yo por mí sola, ¿sí? Que nadie me puede ayudar, ¿sí? Y eso también implica que yo debo entender que los otros también tienen cosas, o sea, tienen funciones o actividades o roles específicos en los que ellos deben atenderse por sí solos, ellos mismos, ¿sí? Nadie debe hacer por ellos eso, ni por mí. Yo debo satisfacer esas propias necesidades. Y también identificar que hay otras acciones en donde necesito del otro, ¿sí? Es poder identificar que yo necesito, hay algunas cosas que solo yo puedo darme, y reconocer que hay otras cosas que solo en la interacción con otro puedo obtener, ¿sí? Y soy clara en eso, entiendo qué necesito, ¿sí? Muchas veces en el afecto necesitamos un abrazo y realmente necesitamos de otro para poder obtener un abrazo. Nosotros no lo podemos dar, pero no es lo mismo, o sea, necesitamos eso. ¿Sí? Pero hay otras cosas que solo nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ir al médico, ¿sí? No necesitamos tener a alguien que todo el tiempo nos esté sacando la cita al médico, nos esté llevando como unos bebés chiquiticos al médico, no, eso no lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿sí? Y lo mismo tengo que entender que eso es una responsabilidad que le corresponde a mi familiar, claro, recuerden siempre, depende de la edad, ¿no? Pero si ya es un adulto, le corresponde a él. Yo no puedo estar sacándole las citas, llevándolo de una oreja, rogándole para que vaya. Por favor, papito, mire que tenemos que ir. No, eso ya le corresponde a él porque es un adulto, ¿sí? Pero hay otras cosas en las que mutuamente nos necesitamos. Y entonces esa es la interdependencia. En esta transición, en la transición del rol, entonces es importante explorar qué otras posibilidades existen para asumir roles diferentes, ¿sí? Evaluando también qué voy a perder si abandono el rol de sobreprotectora, pero también qué voy a ganar y qué va a ganar el otro, ¿no? Entonces es importante analizar eso, porque no es solamente comprenderlo desde la lógica y darle definición para repetirlas como loras, sino que además de eso es importante internalizarlo y generar el cambio. O sea, no lo voy a dar porque sí únicamente, sino que tengo que saber qué otro rol puedo asumir, ¿sí? Y ahí es donde yo voy al punto en donde no es que entonces ahora no voy a determinar al otro, sino de qué manera me voy a relacionar que sea más saludable, ¿sí? En donde yo le permita al otro ser autónomo y suficiente, pero que se dé cuenta y reconozca que yo estoy allí para acompañarlo, no para hacerle, para acompañarlo. Bueno, otra de las cosas que se trabajan en el proceso, en esta parte del proceso, son las dificultades personales, ¿no? Esas como conflictos personales que tenemos, ¿no? O sea, porque recuerden que cuando ha habido un familiar que tiene adicción, pues
por lo general hay mucho resentimiento porque hemos tenido que estar expuestos a situaciones de mucho dolor, de vergüenza, de maltrato, de abandono, de soledad, ¿sí? De injusticias, bueno, muchas cosas que generan mucho dolor y mucho malestar. Entonces se revisan esas dificultades o esas diferencias personales, esas situaciones que tenemos enredadas con otros, y la idea es poderlas resolver, pues específicamente con nuestros familiares que están en el proceso, ¿no? No es que vamos a traer a todo el mundo y ya vamos a resolverle ahora con todo el mundo, no, es pues se prioriza, por supuesto, las personas que están en el proceso de recuperación. Bueno, es también el momento importante como de negociar, ¿no? De negociar las diferencias que existen entre nuestro familiar que es consumidor y nosotros como codependientes, porque evidentemente habrán cosas en las que tengamos que renegociar temas, ¿sí? Entonces elaborar esos resentimientos, elaborar normas y reglas, nuevas normas y reglas, reorganizar los roles al interior de la casa, hacer como ese saneamiento de emociones, poder expresar con claridad cómo nos estamos sintiendo, qué nos dolió, qué no nos dolió, y poder pues ir sanando todo eso, ¿no? Seguramente cada miembro de la familia va a tener unas expectativas frente al otro y esas expectativas pues no se han cumplido, ¿no? Entonces de que él se recupere, que mi mamá deje darme tanta cantaleta, que no me esté juzgando, que no me esté criticando, el otro no, pues que todavía me mienta, que me diga mentiras, que se esté gastando la plata, que me esté haciendo quedar mal, que no llegue, que me intranquilice, que no se cuide, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro de los temas importantes es esos déficits interpersonales, es donde yo digo, bueno, hay que trabajar habilidades para la vida, importantísimo, porque eso nos permite relacionarnos con los otros de una mejor manera, ¿no? Entonces vamos a trabajar comunicación asertiva, empatía, establecimiento de límites, resolución de problemas, toma de decisiones y todas esas cosas en lo que son como estrategias para afrontar la vida de una mejor manera, que me permitan tener una mejor relación conmigo mismo y con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Ahí podemos identificar, en ese pedacito vamos identificando cuáles son las pautas que se repiten constantemente, porque nosotros pensamos que solo somos codependientes con el que consume, pero en general casi que es una forma de vida, y esa manera de relacionarnos se da en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo empezamos a renegociar todo eso, no? ¿Cómo hacemos esos cambios? Y esos cambios los adquirimos cuando primero nos damos cuenta de qué es lo que nos está sucediendo, identificamos cuáles son las creencias que lo sustentan, pero además de eso adquirimos herramientas para afrontar la vida diferente y la vida en general, las relaciones con los demás, con el entorno, en general, la vida misma, cómo se afronta la vida con estas herramientas, ¿no? Y entonces cómo yo puedo tener una mejor comunicación, cómo empiezo a establecer límites, cómo me pongo en el lugar del otro, cómo hago una verdadera toma de decisiones y no me quedo ahí como pensando y solo amenazando, sino que realmente puedo llegar a tomar decisiones, cómo aprendo a resolver problemas de una mejor manera. Entonces, en esas habilidades para la vida yo puedo identificar que no solamente necesito de mí, sino que necesito del equipo de trabajo con el que cuento, o sea, mi familia, ¿sí? ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Cómo reorganizamos al interior de la familia muchas dinámicas que están funcionando incorrectamente y las vamos a reorganizar aplicando estas estrategias de afrontamiento más saludables? Bueno, y digamos que eso nos lleva un buen tiempo trabajar todo ese tipo de cosas. También es la aceptación de si nuestro familiar por el camino se queda corto y dice, ya no, yo saco la maleta y no sigo en el proceso, entonces cómo yo puedo continuar y puedo continuar la vida aún queriendo a mi familiar, pero también queriéndome a mí misma y pudiendo establecer esos límites que me permitan continuar, ¿no? Que me permitan continuar de una forma más saludable, que me permitan estar disponible para mí y para los demás miembros de la familia y no solamente girando en torno a uno, ¿no? Que si es posible superar la codependencia, pues claro que sí es posible, así como es posible pues llegar a la abstención en el consumo de sustancias o en una adicción.
requiere un trabajo intenso en todas estas cosas. Poco a poco, seguramente la intensidad del proceso terapéutico inicialmente va a ser fuerte, va a ser un buen tiempo en donde vamos a estar teniendo que asistir, haciendo tareas, trabajos, escuchando los talleres, mirándonos a nosotros mismos, y ya luego con el paso del tiempo esos encuentros se van distanciando. Sin embargo, siempre es recomendable participar de grupos de apoyo, porque recuerden que la adicción es una enfermedad, pero no tiene cura, es para toda la vida. Pero usted puede vivir con una buena calidad de vida en abstención. Usted como codependiente también tiene posibilidades de una recaída, entonces es importante estarse chequeando, o sea, no desconectar, no volverse a desconectar de sí mismo, ¿sí? De todo lo que hemos aprendido. Es una invitación a que de aquí en adelante no nos volvamos a desconectar de nosotros mismos, no nos volvamos a abandonar de nosotros mismos para poder realmente brindar una ayuda efectiva a las personas que más queremos, ¿no? Eso es todo. Bueno, nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Chao, chao.